si te dijera que tus mayores miedos son, en realidad, tu mina de oro más rentable? Prepárate para la técnica de Murphy. Si quieres eliminar la negatividad y descubrir cómo tus miedos pueden ser tu mayor activo, quédate hasta el final. Tu futuro financiero te lo agradecerá. Piénsalo bien. ¿Cuántas veces has sentido ese nudo en el estómago? Esa punzada gélida que te detiene. Quizás es el miedo a invertir, el temor a perder lo poco que tienes, o, peor aún, el miedo al fracaso, a empezar algo grande y que todo se derrumbe. Esa es la realidad de millones. El miedo no es solo una emoción, es un parásito. Se alimenta de tus sueños, te paraliza, te encadena a la inacción. Y aquí viene lo importante, no te deja avanzar, no te deja prosperar. Pero ¿y si te dijera que esa fuerza, ese gigante oscuro que llamamos miedo, puede ser redirigida? ¿Qué pasaría si te revelo que no es tu enemigo? Para nada. El miedo es una materia prima. Sí, una materia prima valiosísima. Es energía pura. Es una señal, una alarma, una potente fuente de información sobre lo que realmente valoras. Y lo que es más crucial, sobre dónde reside tu potencial inexplorado. Cada miedo esconde una oportunidad, una lección, un camino hacia la abundancia. La técnica de Murphy no busca eliminar el miedo. No, sería ingenuo pensar así. Es una técnica para entenderlo, para desglosarlo, para transformarlo, para reencuadrar esa emoción primitiva, ese instinto. Es hora de dejar de luchar contra tus miedos. Es hora de empezar a utilizarlos, de canalizarlos, de convertirlos en el motor de tu riqueza. Esta técnica revolucionaria ve el miedo como lo que es, un catalizador, un punto de partida, la base para construir una vida financiera sólida, una vida llena de libertad, una vida en tus propios términos. Pero, ¿qué miedo? No hablamos solo de ese terror irracional a las alturas o a los payasos que todos conocemos. Va mucho más allá. La técnica de Murphy profundiza en el verdadero significado del miedo que te detiene financieramente. No son solo los gigantes visibles, sino esas pequeñas, sutiles, casi imperceptibles ansiedades, inseguridades y creencias autolimitantes que actúan como diques invisibles, bloqueando el flujo natural de tu abundancia. Esa voz interna que te susurra: no eres lo suficientemente bueno, nunca lo lograrás, el dinero es malo. Esos son los miedos a los que nos referimos. Piensa en el miedo al fracaso. Sí, ese que te impide lanzar tu negocio soñado o invertir en esa idea brillante. Pero ¿qué hay del miedo al éxito? Parece contradictorio pero muchos le temen a la responsabilidad que conlleva el éxito, al juicio de los demás, a perder la comodidad de lo conocido. Se sabotean sin siquiera darse cuenta. Hablamos de la inseguridad que te hace dudar al pedir un ascenso, al negociar un contrato, o el pánico escénico que te asalta cuando tienes que presentar tu proyecto y vender tu valor. El miedo al juicio, a lo que dirán los demás si te sales de lo establecido. Si arriesga aversión, al riesgo disfrazada de prudencia, que te mantiene en tu zona de confort, aunque sea una zona de confort incómoda y poco rentable. ¿Conoces el síndrome del impostor? Esa sensación constante de no ser lo suficientemente bueno, de que en cualquier momento te descubrirán y te darás cuenta de que eres un fraude, incluso cuando tus logros demuestran lo contrario. Este síndrome es un miedo poderoso y silencioso, que impide a muchos aumentar sus ingresos, pedir lo que merecen o incluso aceptar las oportunidades que la vida les presenta. Todos estos no son simples sentimientos, son programas internos, creencias arraigadas, muchas veces desde la infancia, que se han convertido en tu realidad,
son miedos subconscientes que operan en segundo plano, un software obsoleto running en tu mente, decidiendo por ti, limitando tu potencial sin que siquiera te des cuenta. Estos son los verdaderos blancos de la técnica de Murphy. Estas son las semillas de la limitación que estamos aquí para desenterrar y transformar en oro. Ahora que hemos desenterrado la verdadera naturaleza de estos miedos ocultos, es hora de pasar al primer pilar de la técnica de Murphy, la conciencia profunda. Este no es un paso trivial, es fundación. Imagina que tu mente es una habitación oscura, llena de objetos que no puedes ver claramente. Los miedos son esos objetos amorfos que te hacen tropezar. La conciencia es encender la luz. Es el acto valiente de mirar directamente a la cara de lo que te detiene, llamarlo por su nombre y entender. No se trata de juzgarte por tener miedo, sino de reconocerlo, validarlo y aceptarlo como parte de tu experiencia. ¿Cómo se logra esta conciencia? No es un proceso pasivo. Requiere una inmersión activa. La primera herramienta es la observación sin juicio. Imagina que eres un detective que investiga tu propia mente. Cada vez que sientes esa punzada de ansiedad, esa duda, ese impulso de procrastinar en algo financiero, detente, escucha. ¿Qué historia te estás contando? ¿Qué creencia subyacente está emergiendo? No la condenes. Solo registra. Una forma poderosa de hacer esto es a través del journaling. No un diario de hechos, sino un diario de miedos y creencias. Cada noche o cada mañana, dedica 10 o 15 minutos a escribir libremente. Hazte preguntas guía. La técnica de Murphy, en su esencia, se desglosa en 3 pasos maestros, 3 pilares sobre los cuales puedes construir tu imperio financiero. El primero, la conciencia profunda, ese acto valiente de encender la luz en la habitación oscura de tu mente, de identificar y nombrar tus miedos más sutiles y paralizantes. Es la observación sin juicio, la inquisición a través del journaling, las preguntas de autoevaluación honestas y la calma transformadora de la meditación. Es el momento en que le dices al miedo, te veo. No me asustas más porque ahora te conozco. Esta conciencia te empodera, te libera del control subconsciente. Sin este paso, cualquier intento de transformación será superficial, como intentar construir una casa sin cimientos. Es el fundamento sobre el que se erige todo lo demás. El segundo pilar, y quizás el más mágico, es el reencuadre o resignificación. Aquí es donde el alquimista en ti cobra vida, donde tomas ese miedo identificado y le preguntas, ¿qué mensaje me traes? ¿Qué oportunidad te escondes dentro de ti? Este es el punto de inflexión, donde el miedo a hablar en público se convierte en un anhelo de impacto, donde el miedo al fracaso se transforma en la motivación para una planificación impecable, donde el miedo a perder dinero muta en un deseo insaciable por la educación financiera y la seguridad. Es el paso donde el miedo de ser un grillete se convierte en una valiosa brújula, señalándote directamente hacia las habilidades que necesitas desarrollar, el conocimiento que debes adquirir o las estrategias que debes implementar. Es entender que tu miedo no quiere detenerte, quiere guiarte hacia una versión más preparada, más sabia y más fuerte de ti mismo. Es el cambio de paradigma mental que desbloquea un potencial ilimitado. Y finalmente el tercer pilar, la culminación de todo este proceso, la acción y transformación, porque de nada sirve conocer tus miedos o reencuadrarlos si esa comprensión no te impulsa a mover. Aquí es donde estableces esas metas financieras específicas, nacidas de la sabiduría de tus miedos transformados. Es donde desarrollas estrategias quirúrgicamente precisas para enfrentar y superar los obstáculos
que antes te parecían insuperables. Es la construcción de resiliencia, ese músculo que te permite levantarte de cada tropiezo, aprender de él y seguir adelante con más fuerza. Desde superar el síndrome del impostor para pedir un aumento, hasta educarte para invertir inteligentemente o lanzar tu negocio soñado. La acción es el puente tangible entre el mundo interior de tus miedos reencuadrados y la realidad exterior de tu cuenta bancaria floreciente. Es la prueba definitiva de que has dominado la técnica de Murphy. Hemos desenmascarado las trampas comunes, la resistencia, la autoduda, los reveses a corto plazo, y te hemos dado las herramientas para superarlas, la disciplina consciente, el refuerzo positivo, la búsqueda de apoyo y una mentalidad de crecimiento inquebrantable. Hemos ahondado en los fundamentos psicológicos que validan esta técnica desde la TCS hasta el mindfulness y la ley de atracción, demostrando que tu estado interno es el arquitecto de tu realidad externa, y sobre todo, hemos comprendido que la abundancia a largo plazo se mantiene con una reflexión continua, una adaptabilidad constante, y ese cultivo incesante de una mentalidad de gratitud y prosperidad, viendo el miedo no como un obstáculo a erradicar, sino como una brújula perpetua hacia una vida más rica en todos los sentidos. La técnica de Murphy no es solo un método para ganar dinero, es una vía para el autodescubrimiento, el empoderamiento personal y la consecución de una libertad que va más allá de lo económico. Es una invitación a dejar de ser víctima de tus miedos para convertirte en su maestro, el conductor de tu propio destino financiero. Si este mensaje resonó contigo, si sientes que es hora de transformar tus miedos en la abundancia que mereces, es tu momento. Suscríbete a este canal para unirte a una comunidad de transformadores. Dale like si estás listo para esta aventura y deja un comentario compartiendo un miedo que estás listo para convertir en dinero. Juntos eliminaremos la negatividad y atraeremos la abundancia. Recuerda esto: el poder para transformar está siempre dentro de ti. No esperes permiso de nadie, ni la señal perfecta. Ese miedo que te paraliza hoy, esa ansiedad que sientes al pensar en tu futuro financiero, es precisamente la materia prima de tu próxima gran victoria. La técnica de Murphy te ha dado la hoja de ruta, las herramientas. Te ha demostrado que no hay monstruos bajo la cama, solo oportunidades disfrazadas, esperando ser desenterradas. No estás solo en este camino, y cada pequeño paso que des, cada miedo que enfrentes y transformes, resonará no solo en tu cuenta bancaria, sino en tu confianza, en tu paz mental y en tu capacidad para crear la vida que realmente deseas. La abundancia no es un destino inalcanzable, es el resultado de dominar tu mundo interior. El miedo es solo una prueba de qué tan grande puede ser tu éxito. ¿Estás listo para escribir el próximo capítulo de tu historia financiera? Tu mina de oro te espera. Después de comprender y superar los desafíos comunes en la aplicación de la técnica de Murphy, llegamos a la fase clave de mantener el impulso y asegurar una abundancia a largo plazo. Porque la transformación no es un evento único, sino un compromiso continuo. No se trata de aplicar la técnica de Murphy una vez y esperar que tus finanzas se resuelvan solas. Se trata de integrarla profundamente en tu ADN financiero y personal. Es una disciplina, pero una disciplina que rinde frutos exponenciales. Para empezar, es fundamental entender que la técnica de Murphy no es solo una solución, es una filosofía de vida. Una vez que has aprendido a identificar, reencuadrar y accionar tus miedos para generar dinero, no puedes simplemente dejar de hacerlo. Tus circunstancias financieras, el mercado e incluso tus propios miedos evolucionarán. Por lo tanto, la reflexión continua y proactiva es esencial.
Así como revisas tus estados de cuenta bancarios o tus inversiones regularmente, debes revisar tu paisaje interior de miedos y creencias. Dedica tiempo semanal o mensual para autoevaluar qué nuevos miedos han surgido o qué viejos miedos han resurgido. Cómo mis decisiones o la situación actual del mercado están impactando mis ansiedades financieras. ¿Estoy todavía aplicando la técnica de Murphy a mis desafíos actuales? ¿Qué nuevas oportunidades estoy evitando por temor y cómo puedo reencuadrarlas? El journaling que mencionamos antes se convierte aquí en una herramienta indispensable para esta reflexión continua. No es solo para desenterrar miedos, sino para monitorearlos, para observar cómo se transforman y para celebrar los patrones de éxito que empiezas a construir. Es tu tablero de control personal para la abundancia. La adaptabilidad es otro componente crítico para el crecimiento financiero sostenido. El mundo financiero es dinámico, y lo que funcionó ayer quizás necesite un ajuste hoy. Esto significa que tus estrategias, tus metas y tu comprensión de tus miedos deben ser fluidas. Si tu miedo original a escasez te llevó a invertir en acciones, y el mercado cambia, tu miedo reencuadrado podría ahora pedirte diversificar en bienes raíces o bonos. La adaptabilidad no es ceder ante el pánico, sino responder de manera informada y estratégica a los cambios, usando el miedo como una señal temprana, no como un freno de emergencia. Permite que tus miedos sean un sistema de alerta temprana que te impulse a ajustar tu vela, no a anclar tu barco. Cultivar y mantener una mentalidad de abundancia es la joya de la corona en este proceso a largo plazo. Los miedos, incluso los reencuadrados, pueden llevar consigo residuos de una mentalidad de escasez. La abundancia no es solo tener mucho dinero, es la creencia inquebrantable de que siempre hay suficiente, que eres capaz de crear más y que las oportunidades son infinitas. Esto implica ser proactivo en tu gratitud, en tu visualización de la prosperidad y en tu enfoque en lo que es posible, en lugar de lo que falta o lo que podría salir mal. Practica la gratitud financiera. Agradece el dinero que tienes, la capacidad de generarlo, las oportunidades que se presentan. Visualiza tus objetivos. Dedica tiempo cada día a imaginarte ya viviendo tus metas financieras, sintiendo la emoción de la libertad y la seguridad económica. Mantén una actitud de aprendizaje continuo. El conocimiento es poder, especialmente en el ámbito financiero. Leer, tomar cursos, escuchar podcasts, todo esto nutre una mentalidad de crecimiento que ve problemas como rompecabezas a resolver y no como muros infranqueables. Finalmente, y esto es quizás lo más liberador, es aprender a ver el miedo como una brújula perpetua, no como un obstáculo de una sola vez. El miedo no desaparecerá de tu vida por completo, ni debería hacerlo. Es un mecanismo de supervivencia. Lo que la técnica de Murphy cambia es tu relación con él. En lugar de huir, aprendes a escucharlo. Cada vez que ese nudo en el estómago aparece, en lugar de interpretarlo como peligro para ti, lo interpretas como información. Investiga. Es un feedback loop constante. Si sientes miedo a una nueva inversión, no es un aviso para no invertir, sino para investigar más a fondo, para educarte, para planificar mejor tu riesgo. Si sientes miedo a pedir un aumento, no es una señal de que no lo mereces, sino de que debes preparar mejor tu argumentación, tu propuesta de valor, y trabajar en tu autoconfianza. La técnica de Murphy convertida en práctica de vida, te empodera para navegar la complejidad financiera, con sabiduría y una ventaja única. Tus miedos se convierten en tus espías personales, tus informantes de lujo que te advierten de dónde podrías ser vulnerable y al reencuadrarlos, te señalan directamente hacia donde reside tu mayor potencial de crecimiento y ganancia. No es solo un camino hacia el dinero, es un camino hacia una maestría personal que te permite co-crear tu realidad financiera de una manera intencional,
y poderosa, asegurando no solo riqueza, sino también paz mental y una libertad duradera. Hemos recorrido un viaje increíble juntos. Hemos desmentido la vieja creencia de que el miedo es un enemigo para descubrir que en realidad es una de tus herramientas más poderosas. Hemos desenterrado la verdad sobre el miedo. No es un parásito, no es una cadena inmovilizadora, es una mina de oro, es información, es energía, es un sistema de alerta temprana, es un mensajero que lleva secretos sobre tu potencial inexplorado y el camino hacia tu prosperidad. Recuerda que no se trata de eliminar el miedo, sino de dominarlo, de transmutarlo. En esencia, la técnica de Murphy es una inversión en ti mismo que paga dividendos exponenciales, no solo en dinero, sino en una vida más plena, más consciente y más libre. Ahora bien, sería ingenuo pensar que la aplicación de la técnica de Murphy es un camino de rosas sin espinas. Como toda transformación profunda, enfrentaremos desafíos, momentos de duda y sí, posibles tropiezos. Es crucial anticipar estas trampas comunes para poder navegarlas con éxito. El camino hacia la maestría del miedo y la abundancia financiera es un viaje, no un destino instantáneo, y como todo viaje, tendrá sus curvas y sus baches. La primera y quizás la más potente de estas trampas es la resistencia. Esta puede manifestarse de múltiples formas. A veces es una resistencia pasiva, como la procrastinación. Lo haré mañana, no tengo tiempo ahora, esto es demasiado complicado, ya lo sé todo esto. Son autosabotajes comunes. Otras veces, la resistencia es más activa. Una voz interna que te dice que esto es una tontería, que no va a funcionar para ti, que eres la excepción a la regla. Esta resistencia es el último bastión de tu vieja programación, de esos miedos arraigados que no quieren ser desenterrados y reencuadrados porque se sienten cómodos en la oscuridad de lo conocido, incluso si es un conocido limitante. La estrategia para vencer la resistencia es la disciplina consciente y la fragmentación. No intentes transformar todos tus miedos a la vez. Elige uno pequeño, uno que te parezca manejable, y aplica la técnica en él. Conquista pequeñas victorias. Divide los pasos en microacciones. 5 minutos de journaling. Investigar un concepto financiero por 10 minutos. La inercia es poderosa tanto para detenernos como para impulsarnos. Empieza con pequeños empujones consistentes. El autoduda es otro gigante que acecha. Después de la euforia inicial de identificar un miedo y reencuadrarlo, puede surgir la molesta pregunta: ¿y si no soy capaz? ¿Y si me equivoco? ¿Y si esto no es para mí? Esta duda se alimenta de fracasos pasados, de comparaciones poco saludables con otros y de la tendencia humana a enfocarse en lo negativo. La clave aquí es el refuerzo positivo y la búsqueda de apoyo. Conecta con tu para qué. ¿Por qué quieres transformar este miedo? Recuérdate constantemente tus motivaciones más profundas. Mantén un registro de tus progresos por mínimos que sean. Vuelve a leer tus entries del journal donde identificaste tus miedos más paralizantes y compara con dónde estás ahora. Te sorprenderá ver lo lejos que has llegado. Busca una comunidad o un mentor. Habla con alguien de confianza que entienda tus metas y que pueda ofrecerte una perspectiva externa cuando tu propia visión se nuble. A veces, la simple validación externa es suficiente para disipar la niebla de la autoduda. Finalmente y de forma inevitable, te enfrentarás a reveses a corto plazo. Esto es casi una garantía en cualquier camino de crecimiento y aprendizaje. Una inversión puede bajar temporalmente. Un cliente potencial puede decir que un proyecto secundario puede no despegar tan rápido como esperabas. En estos momentos, la mente tiende a catastrofizar y a validar el miedo original. Lo sabía, no sirvo para esto.
Mi miedo tenía razón. Aquí es donde la mentalidad de crecimiento y la perseverancia inquebrantable se vuelven tus mejores aliados. Entiende que un revés no es un fracaso, es retroalimentación. Es una oportunidad para ajustar tu enfoque, aprender algo nuevo y seguir adelante, con más información. No caigas en la trampa de la generalización. Un mal día o una mala inversión no anula todo tu progreso. En lugar de decir soy un fracaso, pregúntate, ¿qué puedo aprender de esto? ¿Qué ajustes necesito hacer para la próxima vez? Adopta una mentalidad de científico. Cada error es un experimento fallido que te acerca a la solución correcta. Para superar estas trampas, la práctica consistente es no negociable. No puedes ir al gimnasio una vez y esperar desarrollar músculos de por vida. La transformación de tus miedos en dinero requiere una dedicación diaria, aunque sea de pocos minutos. El journaling, la meditación, las preguntas de autoevaluación, el reencuadre activo. Estas son herramientas que debes usar regularmente hasta que se conviertan en hábito. Celebrar las pequeñas victorias es vital para mantener la motivación. No esperes a alcanzar tu meta financiera final para permitirte una sensación de logro. Lograste identificar un miedo sutil que antes te controlaba sin que lo supieras. Celébralo. Tomaste una microacción que te acercó a tu meta incluso si fue incómoda. Reconócetelo. Estas pequeñas celebraciones refuerzan el nuevo camino neural que estás construyendo y te dan la energía para seguir adelante. Y por supuesto, una mentalidad positiva y de abundancia debe ser cultivada activamente. Esto no significa ignorar la realidad, sino elegir dónde pones tu enfoque. En lugar de lamentarte por lo que no tienes, agradece lo que sí tienes. En lugar de obsesionarte con las deudas, visualiza la libertad financiera. La mentalidad es un músculo que se fortalece con el uso. Recuerda, la transformación es una jornada continua, no un punto final. Tus miedos evolucionarán, y con ellos, tu comprensión y tus estrategias. Aceptar esta verdad te libera de la presión de ser perfecto y te permite disfrutar del proceso de crecimiento y descubrimiento constante. La técnica de Murphy no te promete una ausencia de miedo, sino la capacidad de usar la atención plena, o mindfulness, que exploramos en la fase de conciencia, es otro pilar fundamental. Mindfulness nos enseña a observar nuestros pensamientos y emociones sin juicio, a reconocer el miedo cuando surge, pero no dejarnos arrastrar por él. Es la diferencia entre ser el observador de la tormenta y ser el bote a la deriva en ella. Cuando Carlos sintió el pánico del síndrome del impostor, su capacidad para observar ese miedo sin identificarse completamente con él, le permitió seguir adelante con su preparación. Al practicar mindfulness, reducimos la reactividad emocional al miedo, le quitamos su capacidad de secuestrar nuestra mente y nuestro cuerpo, permitiéndonos tomar decisiones conscientes y estratégicas, en lugar de impulsivas y basadas en el pánico. Es una herramienta poderosa para mantener la calma bajo presión y tomar acciones deliberadas incluso cuando el nerviosismo acecha. Y aquí es donde la técnica de Murphy se fusiona con conceptos más amplios como la manifestación y la ley de atracción, popularizados en el ámbito del desarrollo personal. Aunque a menudo se les asocie con ideas abstractas, su aplicación práctica reside en el poder de nuestra mentalidad. La ley de atracción propone que atraemos aquello en lo que nos enfocamos. Si te enfocas constantemente en la escasez, en el miedo a perder, en lo difícil que es ganar dinero, eso es lo que tu subconsciente buscará y validará en tu realidad. La manifestación, en este contexto, no es simplemente desear algo, sino alinear tus pensamientos, emociones y acciones con tus objetivos. Cuando reencuadras tu miedo y lo conviertes en un catalizador para la acción,
Estás operando desde una mentalidad de abundancia, no de escasez. Estás enviando una señal clara al universo, y más importante aún, a tu propio subconsciente, de que estás preparado para la prosperidad. María, al valorar su trabajo y pedir lo que merecía, estaba manifestando una creencia interna de que era digna de esa abundancia. Y el universo, en forma de clientes que la valoraban, respondió a esa vibración. No es magia, es coherencia mental y emocional que se traduce en un comportamiento que atrae los resultados deseados. La forma en que tu estado interno impacta directamente tu realidad financiera es profunda. Tu configuración mental no solo determina las acciones que tomas o dejas de tomar, sino también cómo percibes las oportunidades, cómo negocias, cómo resuelves problemas y cómo te relacionas con el dinero. Una mente dominada por el miedo financiero ve problemas. Una mente reencuadrada ve soluciones. Una mente limitada por creencias de escasez se conforma con menos. Una mente alineada con la abundancia busca e insiste en el valor que merece. Cuando cambias tu relación interna con el miedo y el dinero, tu comportamiento cambia, tus decisiones cambian, y por ende tus resultados financieros cambian. Dejas de atraer lo que temes y empiezas a atraer lo que deseas. Los beneficios de aplicar la técnica de Murphy van mucho más allá de la cuenta bancaria. Sí, verás un aumento en tus ingresos, un crecimiento en tus inversiones y una mayor libertad financiera. Pero lo que es aún más valioso, experimentará aumento de la confianza. Cada vez que identificas un miedo, lo reencuadras y tomas una acción que te libera de su control, tu confianza en ti mismo se dispara. Te das cuenta de tu propia capacidad para navegar desafíos, para aprender y para crecer. Esta confianza no solo impacta tus finanzas, sino todas las áreas de tu vida. La sensación de empoderamiento al superar algo que antes te paralizaba es inmensa. Reducción del estrés y ansiedad. Gran parte del estrés financiero proviene del miedo a lo desconocido, a no tener control, a no ser suficiente. Al traer esos miedos a la conciencia y reencuadrarlos, les quitas gran parte de su poder emocional. Entiendes la información que te ofrecen y tomas acción. Esto reduce significativamente la carga de ansiedad, permitiéndote vivir con mayor paz mental y claridad. El dinero deja de ser una fuente constante de preocupación para convertirse en una herramienta. Mayor claridad y propósito. La técnica de Murphy te obliga a una autorreflexión profunda. Al descifrar los mensajes de tus miedos, obtienes una visión clara de lo que realmente valoras, de tus prioridades y de los caminos que deseas tomar. Esta claridad te permite tomar decisiones financieras más alineadas con tus valores y propósitos de vida, lo que conduce a una mayor satisfacción y un sentido de dirección. Libertad personal ampliada. La verdadera libertad no es solo tener mucho dinero, es tener la capacidad de elegir, de actuar según tus propios términos, de no ser prisionero de tus miedos. Al transformar el miedo en dinero, no solo ganas libertad financiera, sino también la libertad de perseguir tus pasiones, de tomar riesgos calculados, de decir sí a las oportunidades que antes rechazarías y de decir no a aquello que no te sirve. Es la libertad de ser quien realmente eres, sin limitaciones autoimpuestas. 5. Resiliencia fortalecida. Cada vez que enfrentas un miedo y lo transformas, construyes una capa adicional de resiliencia. Aprendes que los obstáculos son solo oportunidades disfrazadas, que los reveses son lecciones y que tienes la fortaleza interna para superar cualquier desafío que la vida te presente. Esta resiliencia no tiene precio. Luego está Carlos, un brillante ingeniero con una idea revolucionaria para una startup de tecnología verde.
Pero Carlos sufría del miedo al fracaso, que a menudo venía disfrazado del síndrome del impostor. Aunque su idea era sólida, una voz interna constante le decía que no era lo suficientemente listo, que alguien más ya lo habría hecho, que fracasaría y se expondría al ridículo. Este miedo lo mantenía estancado, trabajando en un empleo que le daba seguridad pero que sofocaba su espíritu emprendedor. Al aplicar la técnica de Murphy, Carlos reencuadró su miedo al fracaso. Se dio cuenta de que no temía tanto fallar, sino no estar a la altura, lo que en realidad era una manifestación de su deseo de excelencia y de hacer algo verdaderamente significativo. Su miedo le urgió a prepararse a fondo, a buscar validación externa. Invirtió meses en refinar su plan de negocios, buscó mentores en la industria tecnológica y en lugar de paralizarse, usó la posibilidad de un fracaso para identificar cada posible debilidad en su plan y fortalecerla. Presentó su idea a inversores y aunque al principio recibió algunos no, su preparación y su pasión, alimentadas paradójicamente por su miedo, le permitieron pivotar y mejorar. Finalmente aseguró la financiación. Su startup no solo está floreciendo, sino que está generando un impacto positivo significativo en el medio ambiente, y Carlos se ha convertido en un líder reconocido. Su miedo al fracaso lo impulsó a construir un éxito rotundo. Consideremos a María, una diseñadora gráfica con talento excepcional pero que siempre subestimaba su trabajo y tenía pavor a pedir lo que vale. Su miedo al juicio, a ser rechazada, y una profunda inseguridad sobre su propio valor la llevaban a aceptar tarifas irrisorias, siempre sintiendo que debía dar más de lo que recibía. Su negocio languidecía porque trabajaba sin descanso por muy poco dinero. El reencuadre en su caso reveló que su miedo al juicio no era más que un eco de su propio deseo de ser reconocida y valorada por su arte. Le estaba pidiendo que definiera sus propios estándares, que confiara en su talento. Empezó por fijar un valor mínimo para sus servicios basado en la calidad y el tiempo que invertía, no en el miedo a perder un cliente. Le costó sudor, algunas veces la voz le tembló al dar un presupuesto más alto, pero cada vez que un cliente aceptaba y la mayoría lo hacía, su confianza crecía. María también aprendió a identificar clientes que valoraban su trabajo, en lugar de clientes que solo buscaban el precio más bajo. Hoy María no solo cobra tarifas justas y rentables, sino que ha construido una reputación sólida de artista de alta calidad, y su negocio prospera. Su miedo al juicio la guió a valorarse a sí misma y a construir una marca personal sólida. Estos casos, y miles más, demuestran un patrón. La técnica de Murphy no promueve la imprudencia, no te dice que ignores el riesgo, al contrario, te enseña a decodificar la información que el miedo te ofrece. Detrás de cada no puedo, hay un todavía no sé cómo o necesito prepararme mejor. Detrás de cada tengo miedo, hay una valiosa guía hacia tus puntos ciegos y tus mayores oportunidades. El miedo a invertir se convierte en la necesidad de educación financiera. El miedo al fracaso en un negocio se convierte en la motivación para una planificación meticulosa y una mentoría valiosa. El miedo al juicio se transforma en la necesidad de autoestima y un claro entendimiento de tu valor propio. Permite que el miedo no sea un ancla, sino un timón que te dirige a puerto seguro, un puerto lleno de abundancia. La transformación no es mágica, es metódica. Es una confrontación honesta con tu sombra interna para extraer su tesoro escondido. Estas historias de éxito no son fruto de la casualidad o de una suerte arbitraria. Están profundamente arraigadas en principios psicológicos y neurocientíficos que la técnica de Murphy utiliza de manera magistral. Al entender cómo nuestra mente procesa el miedo y cómo podemos intervenir en ese proceso, abrimos las puertas a una transformación que va mucho más allá de lo económico.
Estamos hablando de una reconfiguración interna que tiene efectos palpables en nuestra realidad externa. En el corazón de la técnica de Murphy encontramos elementos poderosos de la terapia cognitivo-conductual TCC. La TCC enseña que nuestros pensamientos, cogniciones influyen directamente en nuestras emociones y comportamiento. Si creemos, por ejemplo, que el dinero es difícil de conseguir o nunca seré rico, estos pensamientos generan miedo, ansiedad y consecuentemente acciones que sabotean nuestra prosperidad, como evitar oportunidades de inversión o no pedir un aumento. La técnica de Murphy te empuja a identificar esos pensamientos limitantes, el paso de conciencia, y luego a desafiarlos y reencuadrarlos. Cuando Ana reencuadró su miedo a perder dinero como un deseo de seguridad basado en el conocimiento, estaba aplicando un principio clave de la TCC: cambiar el pensamiento disfuncional, invertir es arriesgado y me hará pobre, a uno funcional y empoderador. Invertir con conocimiento me dará seguridad financiera. Este cambio cognitivo es el motor de la acción y del cambio de resultado. No es una negación de la realidad, sino un ajuste de la brújula interna para navegarla de forma más efectiva. ¿Cómo se logra esto? Primero, estableciendo metas financieras que no solo sean ambiciosas, sino que estén directamente informadas por tus miedos reencuadrados. Si tu miedo a perder dinero se reencuadró como un deseo de seguridad financiera y control, tu meta podría ser establecer un fondo de emergencia de X cantidad en meses o educarme en inversión por al menos 5 horas a la semana y comenzar a invertir pequeñas cantidades. Si tu miedo a la exposición se transformó en un anhelo de impacto, tus metas podrían ser diseñar y lanzar mi curso online en Z semanas o presentar mi propuesta en la próxima reunión trimestral. La clave es que estas metas no nacen de la ambición ciega, sino de una profunda comprensión de lo que tu miedo te está pidiendo. Son metas con propósito, cargadas con la energía de una limitación superada. En segundo lugar, se trata de desarrollar estrategias específicas para superar los obstáculos que tus miedos han identificado. Cada aspecto de tu miedo reencuadrado te está dando una pista sobre dónde necesitas enfocar. Si el miedo al fracaso en un emprendimiento te indicaba que necesitabas un plan de negocios más sólido, tu estrategia será dedicar tiempo a la investigación de mercado, a la mentoría y a la creación de un plan financiero detallado. Si el miedo a la escasez te llevó a desear un mayor control sobre tus finanzas, tu estrategia podría incluir crear un presupuesto, automatizar ahorros o explorar fuentes de ingresos adicionales. Estas estrategias no son genéricas, son personalizadas, diseñadas para desmantelar precisamente las barreras que tus miedos expusieron. Cada acción es un golpe estratégico contra la limitación subyacente. La transformación psicológica que experimentas al reencuadrar tus miedos se convierte en el motor de resultados financieros tangibles. Cuando dejas de ver el miedo a hablar en público como una debilidad y lo ves como una señal de que tienes algo valioso que compartir, la acción de preparar tu presentación se vuelve menos onerosa y más empoderadora. Cuando superas el síndrome del impostor al reconocer tus logros, te sientes merecedor de pedir ese aumento o de cobrar lo que vales, lo que directamente se traduce en un aumento de tus ingresos. Es un ciclo virtuoso. La comprensión de tu miedo alimenta una acción intencional, que a su vez genera un resultado financiero positivo, que refuerza tu confianza y reduce la fuerza del miedo original. Un componente vital en esta fase es la construcción de resiliencia. El camino hacia la abundancia, aunque ahora guiado por tus miedos reencuadrados, no estará exento de desafíos. Habrá reveses, habrá momentos de duda. La resiliencia es la capacidad de recuperarse, de aprender de los errores y de persistir. Practica la autocompasión. Celebra cada pequeño avance. Reconoce que cada acción, por minúscula que parezca, es un paso adelante en la transformación de tu realidad financiera. Al tomar acción incluso con el miedo presente, le estás demostrando a tu subconsciente
que eres tú quien tiene el control, no el miedo. Estás reescribiendo el programa. Estás reprogramando tu relación con el riesgo y la recompensa. Y lo más importante, estás creando una nueva historia, una donde tus miedos no te limitan, sino que te impulsan directamente hacia la riqueza que deseas. La técnica de Murphy no es magia, es la aplicación intencional de la psicología para diseñar tu destino financiero. Es la alquimia de convertir el pavor en poder, el obstáculo en oportunidad, y finalmente el miedo en dinero. Ahora permítanme ilustrarles el poder transformador de la técnica de Murphy con algunos ejemplos concretos, historias anónimas pero resonantes, que demuestran cómo personas reales, o personas como tú y como yo, han aplicado estos principios para catapultar sus finanzas y cambiar su vida. Estas no son invenciones, son el eco de miles de experiencias, son la prueba de que el miedo, una vez comprendido y recanalizado, es el combustible más potente para el crecimiento. Tomemos el caso de Ana. Durante años Ana vivió bajo el yugo de un miedo paralizante a la escasez, a no tener lo suficiente. Siempre había sido conservadora con su dinero, casi en exceso. Guardaba cada céntimo que podía, pero nunca invertía porque ¿y si lo pierdo? Su dinero acumulado con esfuerzo se devaluaba lentamente en cuentas de ahorro con rendimientos ínfimos. Su miedo a perder dinero reencuadrado le reveló un profundo deseo de seguridad y una aversión al control externo. La técnica de Murphy la instó a no luchar contra ese miedo, sino a usarlo. El miedo no le pedía estancarse, le pedía conocimiento. Ana empezó a educarse, devoró libros sobre finanzas personales, tomó cursos online sobre inversión inteligente y diversificación. Este estudio profundo no eliminó su miedo, pero lo transformó en una prudencia informada. Empezó con inversiones modestas, en fondos indexados bien diversificados. Al principio cada fluctuación la ponía nerviosa, pero su nueva comprensión la ancla. Hoy, Ana tiene un portafolio de inversión robusto que crece consistentemente, muy por encima de la inflación, y duerme tranquila porque su miedo a la escasez la guió a construir una verdadera seguridad financiera, no una ilusión de. Su miedo se convirtió directamente en el capital que ahora sostiene su libertad. Una vez que has encendido la luz y has identificado tus miedos con una conciencia profunda, llega el momento de la verdad, el núcleo de la técnica de Murphy, la resignificación o reencuadre. Este no es un simple cambio de perspectiva superficial, es un acto alquímico, es la transformación de la percepción. Es tomar esa materia prima que es el miedo y darle una nueva forma, un nuevo propósito. Ya no es una barrera, sino un mapa. Ya no es una cadena, sino una brújula. En este punto, el miedo deja de ser una emoción paralizante para convertirse en una fuente invaluable de información. Piensa en tus miedos no como defectos, sino como mensajeros. Cada miedo, por minúsculo o abrumador que parezca, contiene un mensaje codificado, un mensaje sobre lo que te importa, lo que valoras, dónde están tus vulnerabilidades y, crucialmente, dónde reside tu potencial inexplorado. Reencuadrar el miedo es descifrar ese mensaje, es preguntarse, ¿qué está tratando de decirme este miedo? ¿Qué oportunidad, lección o verdad esconde? Tomemos ejemplos concretos para ilustrar este poderoso cambio de paradigma. Considera el miedo a hablar en público, un temor común que puede manifestarse en el ámbito financiero al no atreverse a presentar una propuesta de negocio, defender un aumento de sueldo o liderar una reunión importante. A primera vista, es solo ansiedad, pero al reencuadrarlo, podrías descubrir que no es tanto miedo a hablar sino miedo a no ser escuchado, miedo a no ser valorado, o incluso el deseo profundo y no reconocido de compartir un mensaje importante, de influir, de educar. El miedo a la exposición se convierte en un anhelo de impacto. La oportunidad aquí es reconocer ese deseo subyacente y canalizarlo. Quizás necesites desarrollar tus habilidades de comunicación,
pero la raíz del miedo te está indicando que tienes algo valioso que decir y que es hora de encontrar la plataforma para hacerlo. Si te da miedo el fracaso al lanzar un emprendimiento, al reencuadrarlo, podrías darte cuenta de que ese miedo no es a fallar, sino a no ser lo suficientemente bueno, o perhaps es una señal de que necesitas fortalecer tu plan de negocios, investigar más el mercado o buscar mentores que te guíen. El miedo te está pidiendo preparación, no parálisis. Otro ejemplo clásico es el miedo a perder dinero, que te impide invertir o tomar cualquier riesgo financiero calculado. Este miedo a menudo no es solo a la pérdida monetaria, sino miedo a la inseguridad, miedo a la escasez, o incluso miedo a no tener el control. Al reencuadrarlo, podrías darte cuenta de que el miedo a perder dinero es en realidad un poderoso deseo de seguridad financiera y control. Este miedo te está informando que necesitas una mejor educación financiera, una estrategia de inversión más sólida, un fondo de emergencia, o una comprensión más profunda de los mecanismos de riesgo y recompensa. La oportunidad es construir un fundamento financiero robusto, aprender a diversificar, o simplemente educarte para tomar decisiones informadas en lugar de decisiones impulsivas basadas en el pánico. El miedo no te pide que ignores el riesgo, sino que lo gestiones de manera inteligente. El síndrome del impostor, esa voz interna que susurra que no eres lo suficientemente bueno, que te impide cobrar lo que mereces o ascender, puede reencuadrarse. En lugar de una señal de inadecuación, míralo como una señal de humildad, de un deseo de mejora continua, o incluso de que te estás desafiando a ti mismo y saliendo de tu zona de confort. La oportunidad aquí es reconocer tus logros, establecer límites claros y quizás buscar validación externa de tus habilidades, pero sobre todo interna. El miedo al juicio, a lo que dirán si emprendes un camino no convencional, es en realidad un reflejo de tu deseo de ser auténtico y de forjar tu propio camino, liberándote de las expectativas ajenas. La oportunidad es construir resiliencia emocional y un fuerte sentido de propósito propio. Este paso de reencuadre requiere una introspección consciente y una disposición a ver las cosas desde una perspectiva completamente diferente. No es negar el miedo, sino transformarlo de un grillete en una palanca. Al cambiar tu interpretación del miedo, cambias su poder sobre ti. Dejas de ser su víctima para convertirte en su maestro. Es el momento en que el miedo pasa de ser un enemigo a un aliado, un informante de lujo, que te revela no solo dónde están tus debilidades, sino más importante aún, dónde residen tus mayores oportunidades de crecimiento y por ende, de riqueza. Aquí es donde el miedo empieza a ser visto, no como una emoción a erradicar, sino como un mensajero para entender y un combustible para la acción inteligente. Ahora con tus miedos identificados, reencuadrados y vistos como el valioso mapa que son, llegamos al tercer y crucial pilar de la técnica de Murphy, la acción y la transformación. Este es el punto donde la teoría se encuentra con la práctica, donde la introspección se convierte en manifestación tangible de riqueza. No basta con comprender tus miedos. La verdadera magia ocurre cuando esa comprensión se traduce en pasos concretos hacia tus metas finales. Es el momento de canalizar esa energía antes paralizante en un torrente de progreso. Piensa en el miedo reencuadrado como un diseño de ingeniería. Ahora es el momento de construir el puente. El síndrome del impostor. Esa voz interna que susurra que no eres lo suficientemente bueno, que te impide cobrar lo que mereces o ascender, puede reencuadrarse. En lugar de una señal de inadecuación, míralo como una señal de humildad, de un deseo de mejora continua, o incluso de que te estás desafiando a ti mismo y saliendo de tu zona de confort. La oportunidad aquí es reconocer tus logros, establecer límites claros y quizás buscar validación externa de tus habilidades, pero sobre todo interna. El miedo al juicio, a lo que dirán si emprendes un camino no convencional,
es en realidad un reflejo de tu deseo de ser auténtico y de forjar tu propio camino, liberándote de las expectativas ajenas. La oportunidad es construir resiliencia emocional y un fuerte sentido de propósito propio. Este paso de reencuadre requiere una introspección consciente y una disposición a ver las cosas desde una perspectiva completamente diferente. No es negar el miedo, sino transformarlo de un grillete en una palanca. Al cambiar tu interpretación del miedo, cambias su poder sobre ti. Dejas de ser su víctima para convertirte en su maestro. Es el momento en que el miedo pasa de ser un enemigo a un aliado, un informante de lujo que te revela no solo dónde están tus debilidades, sino más importante aún, dónde residen tus mayores oportunidades de crecimiento y por ende, de riqueza. Aquí es donde el miedo empieza a ser visto, no como una emoción a erradicar, sino como un mensajero para entender y un combustible para la acción inteligente. Una vez que hemos desenterrado la verdadera naturaleza de estos miedos ocultos, es hora de pasar al primer pilar de la técnica de Murphy, la conciencia profunda. Este no es un paso trivial, es fundacional. Imagina que tu mente es una habitación oscura, llena de objetos que no puedes ver claramente. Los miedos son esos objetos amorfos que te hacen tropezar. La conciencia es encender la luz, es el acto valiente de mirar directamente a la cara de lo que te detiene, llamarlo por su nombre y entender. No se trata de juzgarte por tener miedo, sino de reconocerlo, validarlo y aceptarlo como parte de tu experiencia. ¿Cómo se logra esta conciencia? No es un proceso pasivo, requiere una inmersión activa. La primera herramienta es la observación sin juicio. Imagina que eres un detective que investiga tu propia mente. Cada vez que sientes esa punzada de ansiedad, esa duda, ese impulso de procrastinar en algo financiero, detente. Escucha, ¿qué historia te estás contando? ¿Qué creencia subyacente está emergiendo? No la condenes, solo registra. Una forma poderosa de hacer esto es a través del journaling. No un diario de hechos, sino un diario de miedos y creencias. Cada noche o cada mañana, dedica 10 o 15 minutos a escribir libremente. Hazte preguntas guía. ¿Qué me preocupó hoy en relación con mi dinero o mi carrera? ¿Qué oportunidades evité por miedo? ¿Qué creencia antigua sobre el dinero o sobre mí mismo está surgiendo? ¿Qué es lo peor que podría pasar si persigo este objetivo financiero? Y luego, ¿es eso realmente probable? ¿Cómo podría manejarlo si sucediera? ¿Qué me estoy perdiendo al no enfrentar este miedo? Estas preguntas no son para encontrar respuestas correctas, sino para abrir la compuerta de tu subconsciente. Escribe sin filtro, sin preocuparte por la gramática o la lógica. Deja que la tinta fluya. Te sorprenderá la claridad que emerge de este proceso. Muchas veces al ver tus miedos escritos en papel, pierden parte de su poder nebuloso y se vuelven más manejables. Otra herramienta poderosa son las preguntas de autoevaluación. Cuando te enfrentes a una decisión financiera importante o a un desafío, pregúntate, ¿es esto realmente un miedo objetivo o es una historia basada en experiencias pasadas o en lo que otros me han dicho? ¿Qué parte de mí tiene miedo en este momento? ¿Qué necesita esa parte para sentirse segura? Si no tuviera este miedo, ¿qué acción tomaría? ¿Qué me está tratando de enseñar este miedo? También la meditación y la atención plena, mindfulness, juegan un papel crucial. No se trata de vaciar la mente, sino de observar tus pensamientos y emociones sin apegarte a ellos. Cuando un pensamiento de miedo o limitación surja durante la meditación, simplemente nótalo. Reconoce su presencia, pero no lo sigas. Déjalo pasar como una nube. Esta práctica entrena tu mente para no reaccionar impulsivamente al miedo, sino para observarlo desde una distancia. Puedes usar meditaciones guiadas enfocadas en la aceptación del miedo, o simplemente dedicar tiempo a sentarte en silencio y notar lo que surge. La clave de este primer paso, la conciencia, es la honestidad brutal contigo mismo.
No puedes transformar lo que no reconoces. Es como tener una fuga en casa. No puedes arreglarla si no sabes dónde está. Al traer tus miedos a la luz de la conciencia, les quitas su poder para operar en las sombras. Los desarmas, los conviertes de monstruos amorfos en problemas concretos que pueden ser entendidos, desmantelados y eventualmente transformados. Es el primer acto de empoderamiento, es decir, te veo miedo y ya no me controlas. Ahora entiendo qué eres y cómo puedo usarte. ¿Qué me preocupó hoy en relación con mi dinero o mi carrera? ¿Qué oportunidades evité por miedo? ¿Qué creencia antigua sobre el dinero o sobre mí mismo está surgiendo? ¿Qué es lo peor que podría pasar si persigo este objetivo financiero? Y luego, ¿es eso realmente probable? ¿Cómo podría manejarlo si sucediera? ¿Qué me estoy perdiendo al no enfrentar este miedo? Estas preguntas no son para encontrar respuestas correctas, sino para abrir la compuerta de tu subconsciente. Escribe sin filtro, sin preocuparte por la gramática o la lógica. Deja que la tinta fluya. Te sorprenderá la claridad que emerge de este proceso. Muchas veces al ver tus miedos escritos en papel pierden parte de su poder nebuloso y se vuelven más manejables. Otra herramienta poderosa son las preguntas de autoevaluación. Cuando te enfrentes a una decisión financiera importante o a un desafío, pregúntate: ¿es esto realmente un miedo objetivo o es una historia basada en experiencias pasadas o en lo que otros me han dicho? ¿Qué parte de mí tiene miedo en este momento? ¿Qué necesita esa parte para sentirse segura? Si no tuviera este miedo, ¿qué acción tomaría? ¿Qué me está tratando de enseñar este miedo? También la meditación y la atención plena, mindfulness, juegan un papel crucial. No se trata de vaciar la mente, sino de observar tus pensamientos y emociones sin apegarte a ellos. Cuando un pensamiento de miedo o limitación surja durante la meditación, simplemente nótalo. Reconoce su presencia, pero no lo sigas. Déjalo pasar como una nube. Esta práctica entrena tu mente para no reaccionar impulsivamente al miedo, sino para observarlo desde una distancia. Puedes usar meditaciones guiadas enfocadas en la aceptación del miedo, o simplemente dedicar tiempo a sentarte en silencio y notar lo que surge. La clave de este primer paso, la conciencia, es la honestidad brutal contigo mismo. No puedes transformar lo que no reconoces. Es como tener una fuga en casa, no puedes arreglarla si no sabes dónde está. Al traer tus miedos a la luz de la conciencia, les quitas su poder para operar en las sombras. Los desarmas. Los conviertes de monstruos amorfos en problemas concretos que pueden ser entendidos, desmantelados y eventualmente transformados. Es el primer acto de empoderamiento, es decir, te veo miedo y ya no me controlas. Ahora entiendo qué eres y cómo puedo usarte. Una vez que has encendido la luz y has identificado tus miedos con una conciencia profunda, llega el momento de la verdad, el núcleo de la técnica de Murphy. La resignificación o reencuadre. Este no es un simple cambio de perspectiva superficial, es un acto alquímico. Es la transformación de la percepción, es tomar esa materia prima que es el miedo y darle una nueva forma, un nuevo propósito. Ya no es una barrera sino un mapa. Ya no es una cadena sino una brújula. En este punto el miedo deja de ser una emoción paralizante para convertirse en una fuente invaluable de información. Piensa en tus miedos no como defectos, sino como mensajeros. Cada miedo, por minúsculo o abrumador que parezca, contiene un mensaje codificado, un mensaje sobre lo que te importa, lo que valoras, dónde están tus vulnerabilidades y, crucialmente, dónde reside tu potencial inexplorado. Reencuadrar el miedo es descifrar ese mensaje. Es preguntarse qué está tratando de decirme este miedo, qué oportunidad, lección o verdad esconde. Tomemos ejemplos concretos para ilustrar este poderoso cambio de paradigma. Considera el miedo a hablar en público, un temor común que puede manifestarse en el ámbito financiero.
Al no atreverse a presentar una propuesta de negocio, defender un aumento de sueldo o liderar una reunión importante. A primera vista es solo ansiedad, pero al reencuadrarlo podrías descubrir que no es tanto miedo a hablar, sino miedo a no ser escuchado, miedo a no ser valorado o incluso el deseo profundo y no reconocido de compartir un mensaje importante, de influir. El miedo a la exposición se convierte en un anhelo de impacto. La oportunidad aquí es reconocer ese deseo subyacente y canalizarlo. Quizás necesites desarrollar tus habilidades de comunicación, pero la raíz del miedo te está indicando que tienes algo valioso que decir y que es hora de encontrar la plataforma para hacerlo. Si te da miedo el fracaso al lanzar un emprendimiento, al reencuadrarlo, podrías darte cuenta de que ese miedo no es a fallar, sino a no ser lo suficientemente bueno. O perhaps es una señal de que necesitas fortalecer tu plan de negocios, investigar más el mercado o buscar mentores que te guíen. El miedo te está pidiendo preparación, no parálisis. Otro ejemplo clásico es el miedo a perder dinero, que te impide invertir o tomar cualquier riesgo financiero calculado. Este miedo a menudo no es solo a la pérdida monetaria, sino miedo a la inseguridad, miedo a la escasez, o incluso miedo a no tener el control. Al reencuadrarlo podrías darte cuenta de que el miedo a perder dinero es en realidad un poderoso deseo de seguridad financiera. Este miedo te está informando que necesitas una mejor educación financiera, una estrategia de inversión más sólida, un fondo de emergencia, o una comprensión más profunda de los mecanismos de riesgo y recompensa. La oportunidad es construir un fundamento financiero robusto, aprender a diversificar, o simplemente educarte para tomar decisiones informadas, en lugar de decisiones impulsivas basadas en el pánico. El miedo no te pide que ignores el riesgo, sino que lo gestiones de manera inteligente.